Hola, hola, ¿cómo están? Feliz y bendecido viernes. Bueno, yo estaba recién leyendo parte del libro La enfermedad como camino y justo me entró una llamada del colegio de mi nene, con lo cual, nada, corté no dejé nada grabado porque nada, cuando llaman del colegio es porque algo pasa. Pero bueno, nada, me querían avisar de una molestia de mi nene en educación física, pero nada grave, así que acá estamos nuevamente. Tengo que volver a empezar a leer todo porque no se me quedó el vivo anterior, la lectura anterior. Por suerte no había leído tanto, con lo cual vamos de nuevo, no pasa nada. Gracias a todos los que, bueno, se conectan ahora, a los que lo van a ver después, a los que lo estaban viendo antes y sin querer, bueno, corté el vivo así abruptamente para poder atender la llamada. Vamos de nuevo entonces. Recuerden que estoy leyendo La enfermedad como camino, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. Y hoy comenzamos con el capítulo número 5, que se titula El ser humano es un enfermo. Y comienza con un pequeño cuentito que dice: un ermitaño estaba sentado en su cueva meditando, cuando un ratón se le acercó y se puso a roerle la sandalia. El ermitaño abrió los ojos irritado. ¿Por qué me molestas en mi meditación? Tengo hambre, dijo el ratón. Vete de aquí, necio, dijo el ermitaño. Estoy buscando la unidad con Dios. ¿Cómo te atreves a molestar? ¿Cómo quieres encontrar la unidad con Dios si ni conmigo puedes sentirte unido? Dijo el ratón. Todas las consideraciones hechas hasta aquí tienen por objeto inducirnos a reconocer que el ser humano es un enfermo, no se pone enfermo. Esta es la gran diferencia existente entre nuestro concepto de la enfermedad y el que tiene la medicina. La medicina ve en la enfermedad una molesta perturbación del estado normal de salud y, por lo tanto, trata no sólo de subsanarla lo antes posible, sino que, ante todo, de impedir la enfermedad y, finalmente, desterrarla. Nosotros deseamos indicar que la enfermedad es algo más que un defecto funcional de la naturaleza. Es parte de un sistema de regulación muy amplio que está al servicio de la evolución. No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita como contrapartida o polo opuesto. La enfermedad es la señal del que el ser humano tiene pecado, culpa o defecto. La enfermedad es la réplica del pecado original a escala microcósmica. Estas definiciones no tienen absolutamente nada que ver con una idea de castigo, sino que solo pretenden indicar que el ser humano, al participar de la polaridad, participa también de la culpa, de la enfermedad y la muerte. En el momento en que la persona reconoce estos hechos básicos, dejan de tener connotaciones negativas. Solo el no querer asumirlos, emitir juicios de valor y luchar contra ellos les dan el rango de terribles enemigos. El ser humano es un enfermo porque le falta la unidad. Las personas totalmente sanas, sin ningún defecto, solo están en los libros de anatomía. En la vida normal, semejante ejemplar es desconocido. Puede haber personas que durante décadas no desarrollen síntomas evidentes o graves. Ello no obstante, también están enfermas y morirán. La enfermedad es un estado de imperfección, de achaque, de vulnerabilidad, de mortalidad. Si bien se mira, es asombroso observar la serie de dolencias que tienen los sanos. Brautingen, en su Lehrbuch für Psychosomatic Medicine, Tratado de Medicina Psicosomática, cuenta con motivo de entrevistas mantenidas con obreros y empleados de una fábrica que no estaban enfermos, que en un examen detenido mostraban afecciones físicas, psíquicas, casi en la proporción que los internos de un hospital. En su libro, incluye la siguiente tabla estadística correspondiente a una investigación realizada por E. Winter en 1959. Afecciones de 200 empleados sanos entrevistados. Trastornos generales 43%, dolor de estómago 37%, estados de ansiedad 26%, faringitis recurrentes 22%, mareo, vértigo 17%, insomnio 17%, diarrea
15%, estreñimiento 14%, sofocos 14%, pericarditis taquicardia 13%, dolor de cabeza 13%, eczema 9%, dispepsia 5%, reumatismo 5%. Edgar Heim, en su libro, en 25 años de vida, en su libro, un adulto en 25 años de vida padece por término medio una enfermedad muy grave, 20 graves y una 200 menos graves. Deberíamos desterrar la ilusión de que es posible evitar o eliminar del mundo la enfermedad. El ser humano es una criatura conflictiva y por lo tanto enferma. La naturaleza cuida de que en el curso de su vida el ser humano se adentre más y más en los estados de la enfermedad, al que la muerte pone broche final. El objetivo de la parte física es el destino mineral. La naturaleza, de forma soberana, cuida de que, con cada paso que da en su vida, el ser humano se acerque a ese objetivo. La enfermedad y la muerte destruyen las múltiples ilusiones de grandeza del ser humano y corrigen cada una de sus aberraciones. El ser humano vive desde su ego y el ego siempre ansía poder. Cada yo quiero es expresión de este afán de poder. El yo se hincha más y más y con disfraces nuevos y cada vez más exquisitos sabe obligar al ser humano a servirle. El yo vive de la disociación y por lo tanto tiene miedo de la entrega, del amor, de la ilusión. El yo elige y realiza a un polo y expulsa la sombra que con esta elección se forma hacia el exterior, hacia el tú, hacia el entorno. La enfermedad compensa todos esos prejuicios por el procedimiento de empujar al ser humano en la misma medida en el que él se desplaza del centro hacia un lado, hacia el lado contrario por medio de los síntomas. La enfermedad contrarresta cada paso por el que el ser humano da desde el ego, con un paso hacia la humillación y la indefensión. Por lo tanto, cada facultad y cada habilidad del ser humano le hace proporcionalmente vulnerable a la enfermedad. Toda tentativa de hacer vida sana fomenta la enfermedad. Sabemos que estas ideas no encajan en nuestra época. Al fin y al cabo, la medicina no hace más que ampliar sus medidas preventivas. Por otra parte, asistimos a un auge de la vida sana y natural. Ello como reacción a la inconsciencia con que se asemejan los venenos, con que se manejan, los venenos, está justificada sin duda y es muy encomiable, pero por lo que se refiere al tema de enfermedad, es tan imponente como las medidas adoptadas con el mismo fin por la medicina académica. En ambos casos, se parte del supuesto de que la enfermedad es evitable y de que el ser humano es intrínsecamente sano y puede ser protegido de la enfermedad por determinados métodos. Es comprensible que se preste más oído a los mensajes de esperanza que a nuestra decepcionante aseveración. El ser humano está enfermo. La enfermedad está ligada a la salud como la muerte a la vida. Estas frases son desagradables, pero tienen la virtud de que cualquier observador imparcial puede comprobar por sí mismo su validez. No es nuestro propósito desarrollar nuevas tesis doctrinarias, sino ayudar a quienes están dispuestos a agudizar su mirada y completar su horizonte habitual situándose en una perspectiva insólita. La destrucción de ilusiones nunca es fácil ni agradable, pero siempre proporciona nuevos espacios en los que moverse con libertad. La vida es el camino de los desengaños. Al ser humano se le van quitando una a una todas las ilusiones hasta que es capaz de soportar la verdad. Así, el que aprende a ver en la enfermedad la decadencia física y la muerte, los inevitables y verdaderos acompañantes de su existencia, descubrirá muy pronto que este reconocimiento no le conduce a la desesperanza, sino que le proporciona a unos amigos sabios y serviciales que constantemente le ayudarán a encontrar el camino de la verdadera salud.
porque desgraciadamente entre los seres humanos rara vez hallamos amigos tan leales como amigos tan leales que constantemente descubran los engaños del ego y nos hagan volver la mirada hacia nuestra sombra. Si un amigo se permite tanta franqueza, enseguida lo catalogamos de enemigo. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Es demasiado sincera como para hacerse simpática. Nuestra vanidad nos hace tan ciegos y vulnerables como aquel rey cuyos nuevos ropajes están tejidos con sus propias ilusiones. Pero nuestros síntomas son insobornables y nos imponen la seriedad. Con su existencia nos indican qué es lo que todavía nos falta en realidad, qué es lo que no permitimos que se realice, lo que se encuentra en la sombra y está deseando aflorar, y nos hacen ver cuándo hemos sido parciales. Los síntomas, con su insistencia o su reaparición, nos indican que no hemos resuelto el problema con tanta rapidez y eficacia como nos gusta creer. La enfermedad siempre ataca al ser humano por su parte más vulnerable, especialmente cuando él cree tener el poder de cambiar el curso del mundo. Basta un dolor de muelas, una ciática, una gripe o una diarrea para convertir a un arrogante vencedor en un infeliz gusano. Esto es precisamente lo que nos hace tan odiosa la enfermedad. Por ello, todo el mundo está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos para desterrar la enfermedad. Nuestro ego nos susurra al oído que esto es una pequeñez y nos hace cerrar los ojos a la realidad de que, con cada triunfo que conseguimos, más nos sumimos en el estado de enfermedad. Ya hemos dicho que ni la medicina preventiva ni la vida sana tienen posibilidades de éxito como métodos para prevenir la enfermedad. El viejo refrán que dice en alemán "Borgen ist besser als heilen", equivalente a "más vale prevenir que curar", puede interpretarse como una forma de éxito si se entiende literalmente, ya que beugen significa doblegarse voluntariamente antes de que la enfermedad te obligue. La enfermedad hace curable al ser humano. La enfermedad es el punto de inflexión en el que lo incompleto puede completarse. Para que esto pueda hacerse, el ser humano tiene que abandonar la lucha y aprender a oír y ver la enfermedad, y puede aprender a oír y ver lo que la enfermedad viene a decirle. El paciente tiene que auscultarse a sí mismo y establecer comunicación con sus síntomas si quiere enterarse de su mensaje. Tiene que estar dispuesto a cuestionarse rigurosamente sus propias opiniones y fantasías sobre sí mismo y asumir conscientemente lo que el síntoma trata de comunicarle por medio del cuerpo. Es decir, tiene que conseguir hacer superfluo el síntoma reconociendo qué es lo que le falta. La curación siempre está asociada a una ampliación del conocimiento y una maduración. Si el síntoma se produjo porque una parte de la sombra se proyectó en el cuerpo y se manifestó en él, la curación se conseguirá invirtiendo el proceso y asumiendo conscientemente el principio del síntoma, con lo cual se le redime de su existencia material. Vamos con un capítulo más. Este es el capítulo número 6 y se titula La búsqueda de las causas. Hay una frase que dice: nuestras inclinaciones tienen una asombrosa habilidad para disfrazarse de ideología. Hernán Hayes. Quizás muchos se sientan perplejos ante nuestras consideraciones, ya que nuestras opiniones parecen difíciles de conciliar con los dictámenes científicos acerca de las causas de los más diversos síntomas. Desde luego, en la mayoría de casos, se atribuye total o parcialmente a determinados cuadros clínicos una causa derivada de un proceso psíquico. Pero, ¿y el resto de enfermedades cuyas causas físicas han sido inequívocamente demostradas? Aquí nos tropezamos con un problema fundamental ocasionado por nuestros hábitos de pensamiento.
Para el ser humano se ha convertido en algo completamente natural interpretar de forma causal todos los procesos perceptibles y construir largas cadenas causales en las que causa y efecto tienen una inequívoca relación. Por ejemplo, usted puede leer estas líneas porque yo las escribí y porque el editor publicó el libro y porque el librero lo vendió, etc. El concepto filosófico causal parece tan diáfano y concluyente que la mayoría de las personas lo consideran requisito indispensable del entendimiento humano. Y por todas partes se buscan las más diversas causas para las más diversas manifestaciones, esperando conseguir no solo más claridad sobre las interrelaciones, sino también la posibilidad de modificar el proceso causal. ¿Cuál es la causa de la subida de precios, del paro, de la delincuencia juvenil? ¿Qué causa tiene un terremoto o una enfermedad determinada? Preguntas y más preguntas con la pretensión de averiguar la verdadera causa. Ahora bien, la causalidad no es ni mucho menos tan clara y concluyente como parece a simple vista. Incluso puede decirse, y quienes estos afirman son cada vez más numerosos, que el afán del ser humano por explicar el mundo por la causalidad ha provocado mucha confusión y controversia en la historia del pensamiento humano y ha acarreado consecuencias que hasta hoy no han empezado a apreciarse. Desde Aristóteles, el concepto de la causa se ha dividido en 4 categorías. Así, distinguimos entre la causa efficiens o causa del impulso, la causa materialis, es decir, la que reside en la materia, la causa formalis, la de la forma, y por último, la causa finalis, la causa de la finalidad, la que se deriva de la fijación del objetivo. Las 4 categorías pueden ilustrarse fácilmente con el clásico ejemplo de la construcción de una casa. Para construir una casa se necesita, ante todo, el propósito, causa finalis. Luego, el impulso o la energía, que se traduce, por ejemplo, en la inversión y la mano de obra, causa efficiens. También se necesitan planos, causa formalis. Y finalmente material, como cemento, vigas, madera, etc., causa materialis. Si falta una de estas 4 causas, difícilmente podrá realizarse la casa. Sin embargo, la necesidad de hallar una causa auténtica, primigenia, lleva una y otra vez a reducir el concepto de los 4 elementos. Se ha formado 2 tendencias con conceptos contrapuestos. Unos varían en la causa finalis, la causa propiamente dicha de todas las causas. En nuestro ejemplo, el propósito de construir una casa sería premisa primordial de todas las otras causas. En otras palabras, el propósito u objetivo representa siempre la causa de todos los acontecimientos. Así, la causa de que yo esté escribiendo estas líneas es mi propósito de publicar un libro. Este concepto de la causa final fue la base de las ciencias filosóficas, de las ciencias naturales, que se han mantenido rigurosamente apartadas en virtud del modelo causal energético, causa efficiens, adoptado por estas. Para la observación y descripción de las leyes naturales, resulta excesivamente hipotética la supedición a un propósito o finalidad. Aquí, lo procedente era regirse por una fuerza o impulso, y las ciencias naturales se adscribieron a una ley causal gobernada por un impulso energético. Estos 2 conceptos diferentes de la causalidad han separado hasta hoy las ciencias filosóficas de las ciencias naturales y hacen la mutua comprensión difícil y hasta imposible. El pensamiento causal de las ciencias naturales busca la causa en el pasado, mientras que el modelo de la finalidad la sitúa en el futuro.
Así formulada, esta última afirmación puede resultar desconcertante, porque ¿cómo es posible que la causa se sitúe en el tiempo después del efecto? Por otro lado, en la vida diaria es corriente formular esta relación. Me marcho ahora porque mi tren sale dentro de una hora. O he comprado un regalo porque la próxima semana es su cumpleaños. En todos estos casos, un suceso del futuro tiene una proyección retroactiva. Observando los hechos cotidianos, comprobamos que unos se prestan más a una causalidad energética del pasado y otros a una causalidad final del futuro. Así, decimos, hoy hago la compra porque mañana es domingo. Y el florero se ha caído porque le he dado un golpe. Pero también es posible una visión ambivalente. Por ejemplo, se puede ver la causa de la rotura de valija producida durante una bronca matrimonial, de vajilla, perdón, no de valija. Se puede ver la causa de la rotura de vajilla producida durante una bronca matrimonial, tanto en la circunstancia de haber arrojado al suelo como en el deseo de descalabrar al cónyuge. Todos estos ejemplos indican que uno y otro concepto contemplan un plano diferente y que ambos tienen su justificación. La variante energética permite establecer una relación de efecto mecánico, por lo que se refiere siempre al plano material, mientras que la causalidad final maneja motivaciones o propósitos que no pueden asociarse a la materia, sino solo la mente. Por lo tanto, el conflicto presentado es una formación especial de las siguientes polaridades: causa efficiens, causa finalis, pasado, futuro, materia, espíritu, cuerpo, mente. Aquí conviene aplicar lo dicho sobre la polaridad. Entonces podremos prescindir de la elección de comprender que ambas posibilidades no se excluyen, sino que se complementan. Es asombroso comprobar lo poco que ha aprendido el ser humano del descubrimiento de que la estructura de la luz se compone tanto de partículas como de ondas. También aquí todo está en función de la óptica que se adopte y no es cuestión de error o de acierto. Cuando de una máquina expendedora de cigarrillos sale un paquete de cigarrillos, la causa puede verse en la moneda que se ha echado en la máquina o en el propósito de fumar. Esto no es un simple juego de palabras, pues si no existiera el deseo ni el propósito de fumar, no habría máquinas expendedoras de cigarrillos. Ambos puntos de vista son legítimos y no se excluyen mutuamente. Un solo punto de vista siempre será incompleto, pues las causas materiales energéticas por sí mismas no producen una máquina expendedora de cigarrillos mientras no exista la intención. Ni la invención ni la finalidad bastan tampoco por sí mismas para producir una cosa. También aquí un polo depende de su contrato. Lo que hablando de máquinas de venta automática de cigarrillos puede parecer trivial, es en el estudio de la evolución humana un tema de debate que llena ya bibliotecas enteras. ¿Se agota la causa de la existencia humana en la cadena causal material del pasado y por lo tanto ¿es nuestra existencia el efecto fortuito de los saltos de la evolución y procesos selectivos desde el átomo de oxígeno hasta el cerebro humano? ¿O acaso esta mitad de la causalidad precisa también de la intencionalidad que opera desde el futuro y que por consiguiente hace discurrir la evolución hacia un objetivo predeterminado? Para los científicos, este segundo supuesto es excesivo, demasiado hipotético. Para los filósofos, el primero es insuficiente y muy pobre. Desde luego, cuando observamos procesos y evoluciones más pequeños y por lo tanto más asequibles a la mente, siempre encontramos ambas tendencias causales. La tecnología por sí sola no produce aeropuertos mientras la mente no concibe la idea de volar. La evolución tampoco es resultado de decisiones y evoluciones caprichosas, sino ejecución material y biológica de un esquema eterno.
Los procesos materiales deben empujar por un lado y la figura final atraer desde el otro lado para que en el centro pueda producirse una manifestación. Con esto llegamos al siguiente problema de este tema. La causalidad requiere como condición previa una linealidad en la que pueda marcarse un antes o un después con respecto al efecto. La linealidad, a su vez, requiere del tiempo, y esto precisamente no existe en la realidad. Recordemos que el tiempo surge en nuestra conciencia por efecto de la polaridad que nos obliga a dividir en correlación consecutiva la simultaneidad de la unidad. El tiempo es un fenómeno de nuestra conciencia que nosotros proyectamos al exterior. Luego creemos que el tiempo puede existir con independencia de nosotros. A ello se añade que nosotros imaginamos el discurrir del tiempo siempre lineal y en un solo sentido. Creemos que el tiempo corre del pasado al futuro y pasamos por alto que en el punto que llamamos presente se encuentran tanto el pasado como el futuro. Es cuestión que en un principio es difícil de imaginar. Esta cuestión que en un principio es difícil de imaginar puede resultar más comprensible con la siguiente analogía. Nosotros nos imaginamos el curso del tiempo como una recta que por un lado discurre en dirección al pasado y cuyo otro extremo se llama futuro. Ahora bien, para la geometría sabemos que en realidad no hay líneas paralelas, que por la curvatura esférica del espacio, toda línea recta, si la prolongamos hasta el infinito, acabará por cerrarse en un círculo. Geométrica de Riemann. Por lo tanto, en realidad cada línea recta es un arco de una circunferencia. Si trasladamos esta teoría al eje del tiempo trazado arriba, veremos que ambos extremos de la línea, pasado y futuro, se encuentran al cerrarse el círculo. Miren, les voy a compartir el grafiquito donde, vemos las dos gráficas que menciona, ¿no? Como línea recta, y si lo extendemos hasta el infinito, forma el círculo. Es decir, siempre vivimos hacia nuestro pasado o también nuestro pasado fue determinado por nuestro futuro. Si ampliamos a este modelo nuestra idea de la causalidad, el problema que discutíamos al principio se resuelve en el acto. La causalidad fluye también en ambos sentidos, hacia cada punto, lo mismo que el tiempo. Estos planteamientos pueden parecer insólitos, aunque en realidad son análogos al concebido ejemplo de que, en un vuelo alrededor del mundo, volveremos a nuestro punto de partida a fuerza de alejarnos de él. En los años 20 de este siglo, el esoterista ruso P. D. Ouspensky aludía ya a esta cuestión del tiempo en su descripción de la carta 14 del Tarot, la templanza, hecha en clave de revelación, con estas palabras: «El nombre del ángel es el tiempo», dijo la voz. «En la frente tiene el círculo signo de la eternidad y de la vida. En las manos del ángel hay dos jarras, una de oro y la otra de plata. Una jarra es el pasado, la otra el futuro. El arco iris que va de la una a la otra es el presente. Como puedes ver, discurre en ambos sentidos. Es el tiempo en su aspecto incomprensible para el hombre. Los hombres piensan que todo fluye constantemente en una dirección. No ven cómo todo se une eternamente, lo que viene del pasado y lo que viene del futuro, ni que el tiempo es una diversidad de círculos que giran en distintos sentidos. Comprende este secreto y aprende a distinguir las corrientes contrapuestas en el río del arco iris del presente». Ouspensky, Nuevo modelo del universo. También Hermann Hesse se ocupa reiteradamente del tema del tiempo en sus obras y hace decir a Klein en Trance de muerte que dicha que también ahora haya tenido la inspiración de que el tiempo no existe. Solo el tiempo separa al hombre de todo lo que anhela. En su obra Siddhartha, Hesse
trata en sus muchos pasajes el tema de la no existencia del tiempo. Una vez le preguntó: ¿no te ha revelado también el río el secreto de que el tiempo no existe? Una sonrisa iluminó la cara de Kasudeva y Siddhartha dijo: lo que tú quieres decir es que el río es el mismo en todas partes, en las fuentes y en la desembocadura, en la cascada, en el vado, en los rápidos, en el mar, en las montañas, en todas partes igual, y que para él solo hay presente, ni la sombra pasado, ni la sombra futuro. Eso es, dijo Siddhartha, y cuando lo descubrí, contemplé mi vida y vi que también era un río. Y el Siddhartha niño solo estaba separado del Siddhartha hombre, y el Siddhartha anciano por sombras, no por cosas reales. Los anteriores nacimientos de Siddhartha tampoco eran pasado, y su muerte y su regreso a Brahma no eran futuro. Nada fue ni nada será, todo es, todo tiene ser y presente. Cuando nosotros llegamos a comprender que ni el tiempo ni la linealidad existen fuera de nuestra mente, el esquema filosófico de la causalidad absoluta queda un tanto quebrantado. Se observa que tanto la causalidad es más que una consideración subjetiva del ser humano, o como dijo David Hume, una necesidad del alma. Desde luego, no existe razón para no contemplar el mundo desde una perspectiva causal, pero tampoco lo hay para interpretar al mundo desde la causalidad. En este caso, la pregunta indicada tampoco puede formularse en términos de verdad o mentira, sino, a lo sumo, en cada caso, apropiado o no apropiado. Desde este punto de vista se observa que la óptica causal es apropiada muchas menos veces de lo que rutinariamente se aplica. Allí donde tengamos que habérnoslas con pequeños fragmentos del mundo, y siempre que los hechos no se sustraigan a nuestra visión, nuestros conceptos de tiempo, linealidad, causalidad, no bastan en la vida diaria. Ahora bien, si la dimensión es mayor o el tema más exigente, la óptica causal nos conduce, antes, a conclusiones disparatadas que el conocimiento. La causalidad precisa siempre de un punto fijo para el planteamiento de la pregunta. En la imagen del mundo causal, cada manifestación tiene una causa, por lo cual no solo es permitido, sino incluso necesario buscar la causa de cada causa. Este proceso conduce ciertamente a la investigación de la causa, pero por desgracia no a un punto final. La causa primitiva, origen de todas las causas, no puede ser hallada, o bien no puede ser hallada, o bien uno deja de indagar en un momento dado, o determina con una pregunta insoluble, no más sensata que la de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Con ello, deseamos señalar que el concepto de la causalidad puede ser viable, en el mejor de los casos, en la vida diaria como mecanismo auxiliar del pensamiento, pero es insuficiente e inservible como instrumento para la comprensión de cuestiones científicas, filosóficas y metafísicas. La creencia de que existen relaciones operativas de causa y efecto es errónea, ya que se basa en la suposición de la linealidad y el tiempo. Concedemos, sin embargo, que, en tanto que óptica subjetiva y por consiguiente imperfecta del ser humano, la causalidad es posible y que en la vida es legítimo aplicarla allí donde nos parezca que puede servir de ayuda. Pero en nuestra filosofía actual predomina la opción de que la causalidad pero en nuestra filosofía actual predomina la opción de que la causalidad es A, se entiende E. Incluso, no lo estoy entendiendo, pero en nuestra filosofía actual predomina la opción de que la causalidad es A,
Es A, se extiende E. No sé qué quieren decir acá, la verdad, perdón. Incluso demostrable experimentalmente, y contra este error debemos rebelarnos. No sé si está mal escrito o mal redactado, pero no. Porque dice la causalidad es A, se extinte E. Incluso demostrable experimentalmente, y contra este error debemos rebelarnos. El ser humano no puede contemplar un tema más que dentro del contexto de siempre, cuando, entonces. Esta contemplación, empero, no revela sino que se han manifestado dos fenómenos sincrónicos en el tiempo y que entre ellos existe una correlación. Cuando estas observaciones son interpretadas causalmente de modo inmediato, tal interpretación es expresión de una determinada filosofía, pero no tiene nada que ver con la observación propiamente dicha. La obstinación es una interpretación causal que ha limitado en gran medida nuestra visión del mundo y nuestro entendimiento. En la ciencia, la física cuántica cuestionó y superó la filosofía causal. Werner Heisenberg dice que en campos de espacio-tiempo muy pequeños, es decir, en campos del orden de magnitud de las partículas elementales, el espacio y el tiempo se diluyen en un modo peculiar, de manera que en tiempos tan pequeños ni los conceptos de antes y después pueden definirse debidamente. Naturalmente, en conjunto, en la estructura espacio-tiempo no pueden modificarse nada, pero habrá que contar con la posibilidad de que experimentemos sobre los procesos en campos de espacio-tiempos muy pequeños que indiquen que en apariencia determinados procesos discurren inversamente a cómo corresponden a su orden causal. Heisenberg habla claro, pero con prudencia, pues como físico limita sus manifestaciones al observable. Pero estas observaciones encajan perfectamente en el concepto del mundo que los sabios han enseñado desde siempre. La observación de las partículas elementales se produce en el linde de nuestro mundo determinado por el tiempo y el espacio. Nos encontramos, por así decirlo, en la cuna de la materia. Aquí se diluyen, como dice Heisenberg, tiempo y espacio. El antes y el después, empero, se hacen tanto más claros cuando más penetramos en la estructura más tosca y grosera de la materia. Pero si vamos en la dirección opuesta, se pierde la clara diferenciación entre tiempo y espacio, antes y después, hasta que esta separación acaba por desaparecer y llegamos allí donde reinan la unidad y la indiferenciación. Aquí no hay ni tiempo ni espacio. Aquí reina un aquí y ahora eterno. Es el punto que todo lo abarca y que no obstante se llama nada. Tiempo y espacio son las dos coordenadas que dividen el mundo de la polaridad, el mundo del engaño, Maja. Apreciar su no existencia es requisito para alcanzar la unidad. En este mundo polarizado, la causalidad, o sea, una perspectiva de nuestro conocimiento para interpretar procesos, es la forma de pensar del hemisferio cerebral izquierdo. Ya hemos dicho que el concepto del mundo científico es el concepto del hemisferio izquierdo. No es de extrañar que aquí se haga tanto hincapié en la causalidad. El hemisferio derecho, sin embargo, prescinde de la causalidad, ya que piensa analógicamente. En la analogía tenemos una óptica opuesta a la causalidad, que no es ni más cierta ni más falsa, ni mejor ni peor, pero que sin embargo representa el necesario complemento de la unilateralidad de la causalidad. Solo las dos juntas, causalidad y analogía, pueden establecer un sistema de coordenadas con el que podemos interpretar coherentemente nuestro mundo polar. Mientras la causalidad revela relaciones horizontales, la analogía persigue los principios originales en sentido vertical, a través de todos los planos de sus manifestaciones. La analogía no busca una relación de efecto, sino que se orienta a la búsqueda de la identidad del contenido de las distintas formas.
Si en la causalidad del tiempo se expresa por medio de un antes o después, la analogía se nutre del sincronismo del siempre, cuando, entonces. Mientras que la causalidad conduce a acentuar la diferenciación, la analogía abarca la diversidad para formar modelos unitarios. La incapacidad de la ciencia para el pensamiento analógico la obliga a volver a estudiar todas las leyes en cada uno de los planos. Y la ciencia estudia, por ejemplo, la polaridad en la electricidad, en la investigación atómica, en el estudio de los ácidos y los alcalís, en los hemisferios cerebrales y en miles de campos más, cada vez desde el principio y con independencia de los otros campos. La analogía desplaza el punto de vista 90 grados y pone las formas más diversas en una relación analógica al descubrir en todas ellas el mismo principio original. Y por ello, el polo positivo de la electricidad, el lóbulo izquierdo del cerebro, los ácidos, el sol, el fuego, el yan chino, etc., resultan tener algo en común, a pesar de que entre ellos no se ha establecido relación causal alguna. La afinidad analógica se deriva del principio original común a todas las formas especificadas, que en nuestro ejemplo podríamos llamar también el principio masculino o de la actividad. Esta óptica divide al mundo en componentes arquetípicos y contempla los diferentes modelos que pueden construirse a partir de los arquetipos. Estos modelos pueden encontrarse analógicamente en todos los planos de los fenómenos aparentes, así como arriba como abajo. Este modo de observar se aprende lo mismo que la observación causal. Revela una parte del mundo diferente y hace visibles relaciones y modelos que se sustraen a la visión causal. Por lo tanto, si las ventajas de la causalidad se encuentran en el terreno de lo funcional, la analogía sirve para la manifestación de las relaciones esenciales. El hemisferio izquierdo, por medio de la causalidad, puede descomponer y analizar muchas cosas, pero no puede concebir el mundo como un todo. El hemisferio derecho, a su vez, debe renunciar a la facultad de administrar los procesos de este mundo, pero por otra parte, tiene la visión del conjunto, de la figura total y por lo tanto la capacidad de captar el sentido. El sentido está fuera del fin y de la lógica, como dice Lao Tse. El sentido puede expresarse no en el sentido eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. No ser, llamo yo al origen del cielo y la tierra. Ser, llamo yo a la madre del individuo. Por ello, el camino del no ser conduce a la visión del ser maravilloso, el camino del ser, a la visión de las limitaciones espaciales. Ambos son uno por su origen y solo diferentes por el nombre. En su unidad esto se llama el secreto. El secreto más profundo del secreto es la puerta por la que salen todas las maravillas. Lao Tse. Bueno, hasta aquí, seres bonitos, capítulo 5 y 6 de este maravilloso libro, La enfermedad como camino. Ahora en un ratito lo subo a YouTube. Recuerden que ya armé la playlist, así que ya voy dejando todo allí subido capítulo por capítulo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que lo han visto ahora, los que lo van a ver después. Gracias por compartir y por sus mensajes. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Y bueno, seguramente mañana, sábado o el domingo estaré compartiendo un poquito de lectura también. Así que tengan un bonito día. Nos amo. Chau, chau, chau.